Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a esta sección de El Canal, una de las más esperadas por ustedes, así me lo dicen en los comentarios, de Conóceme Mejor. Y ya ustedes saben a lo que vamos, ¿verdad que sí? Siempre los jueves hablamos, charlamos de experiencias, cosas que yo he vivido, cosas que han pasado en mi vida y yo las comparto con ustedes con el mayor de los gustos. El día de hoy entonces vamos a comentar, o voy a comentarles yo a ustedes, sobre mi tía Bella. Hace muchísimo tiempo que están esperando este video y al fin llegó el momento. Quería verlo pospuesto incluso para la semana que viene porque quería reunir una serie de fotos que quería mostrarle a ustedes también para que les sirva como ilustración pues de ella, pero no las pude conseguir todas y no importa, no voy a demorar más pues el video, vamos a hacerlo hoy. Eso. Yo les había comentado ya en diferentes videos anteriormente, en forma pues esporádica y variada, que mi canal, mis canales, mis redes se llaman Bellísima, no porque yo me considere bellísima y sea una persona ególatra, no. Se llaman Bellísima en honor a mi tía Bella. Su nombre era Bella. Yo sé que es un nombre no tan común en el mundo latino, aunque en Italia me parece que es un nombre que se usa mucho con regularidad, me parece. Pero ella se llamaba Bella, será su nombre, y fue una persona que estuvo muy cercana a mí durante toda mi vida, y es alguien que fue muy significativo para mí. Ella murió hace ya unos años, exactamente al principio cuando yo acababa de llegar a Alemania, pues ella murió de cáncer. Y ahí fue cuando yo luego entonces comencé a usar redes sociales y eso, entonces en honor a ella yo le puse a mi primer canal que utilicé con ese nombre, pues Bellísima, por ella. Y así entonces luego abrí otra cuenta de otra cosa y siempre pues le ponía Bellísima por eso. Ese es el origen del nombre del canal. Bien, Bella, mi tía Bella. Ella era la menor de los hermanos. Mi abuelo se casó una vez, la primera vez. Su esposa murió y él tenía 3 hijos con esa esposa. De esa esposa, uno de los hijos comenzó a criarse luego con mi abuela, que fue la segunda esposa. Pero la historia de mi abuela en sí, yo se la voy a contar en otro video porque ahí es una historia muy larga y hay mucha tela por donde cortar y no la vamos a mezclar hoy. Mi abuela se casa entonces con mi abuelo con 14 años de edad y tiene 10 hijos. 10 hijos, uno muere en el parto, quedaron 9 vivos, y de los 9 mi tía Bella era la última, la novena. Por lo tanto, entonces mi mamá era la tercera. Entonces se llevan muchos años de diferencia mi mamá y Bella. Parecería prácticamente que Bella era la hija de mi mamá y así la trató durante mucho tiempo en la vida. Y resulta que nada, cuando yo me voy, cuando mi mamá se va para Venezuela, recuerden que le conté esa historia también en el video anterior, cuando mi mamá se va para Venezuela, yo me quedo con mi papá, pero mi papá no se queda conmigo en la casa donde vivía con mi mamá, sino que me lleva a casa de mis abuelos y mi tía Bella y también mi abuela me cuidan. Y mi papá siempre me iba a visitar todos los días, o sea, no era lejos, era como no era lejos. Entonces me comienzo a quedar con ella en mis inicios, desde que tengo uso de razón, ¿verdad que sí? Mi papá trabajaba, evidentemente, como todo hombre al fin, todo el día, entonces me dejaba siempre todo el día donde mi abuela, con mi tía también, ellos me cuidaban y en la noche cuando yo salía de trabajo, entonces ya ustedes saben cómo es la cosa. En fin, que me crío, que me crezco con ella, ¿no? Luego me voy a Venezuela, luego regreso entonces de nuevo y regreso a la casa de mi abuela otra vez, entonces otra vez con Bella. Lo que les digo, ella era una muchacha joven en esa época, mucho mayor que yo. Yo creo que ella me llevaba como unos 10 años, tal vez no completos, a mí. Entonces yo la veía a ella en realidad como una hermana mayor, no como mi tía. Por esa razón entonces nosotras nos tratábamos de una forma muy abierta, es lo que les digo, no como si ella fuera mi tía, sino como si ella fuera mi hermana mayor. Por esa misma, quizás poca diferencia de edad, quizás porque crecimos juntas, ella era la más pequeña, la única que quedaba todavía en la casa así de criar, cuando yo estaba también ahí en esa época, en ese intervalo de tiempo de nuestras vidas. Y por eso entonces se da esa cercanía de esa manera. Ella era una persona sumamente extrovertida.
era una persona muy alegre, era una persona que cuando yo veo a Maya me recuerda a ella todo el tiempo. Era muy así, muy parecida a Maya, muy dicharachera, muy bochinchera y esas cosas desde pequeña, era muy alegre. ¿Qué pasa? Que ella le da entonces, desde la juventud de 12, 13 años por ahí, le empieza a gustar la belleza. La belleza y esas cosas. Mi abuelo era un militar español que se fue a vivir a República Dominicana en sus años mozos. La cuestión es que él era como militar al fin, era una persona muy exigente. Y comenzaron los problemas con ella desde muy jovencita, primero por esa razón, porque ella quería dedicarse al mundo de la belleza y esas cosas, y para mi abuelo eso no era profesión. Discutían mucho por eso. Era de todos los hijos de mi abuelo, aunque él era siempre una persona muy fuerte, de todos ellos con el que el más problemas siempre tuvo fue con ella. No sé si era por esa misma tendencia a rebelde que ella tenía de ser, o quizás era porque era la más pequeña, o quizás era porque ya en esa época cuando él la tiene a ella, que era la última, él comenzó a tener muchas otras relaciones extramatrimoniales. Tanto así que mi abuelo llegó a tener, aparte de los 10 hijos con mi abuela, mi abuelo llegó a tener 43 hijos contados, que nosotros sepamos. O sea, imagínense ustedes. Pero eso es otra historia. Entonces, no sé si en realidad era por eso que ellos se llevaban así como tan de punta. ¿Qué pasa? Que mi tía también, cuando ella ya tiene como 13, 14, 15 años, comienza a recriminarle a él mucho eso. Que él, ya en esa época salía mucho, a veces se quedaba fines de semana afuera. Mi abuelo era una persona sumamente dócil, una mujer muy criada para ser esposa, como se usaba en esa época. Una mujer que no levantaba la voz. Mi abuela era una esposa muy dócil, una persona, ¿no? Entonces la única persona que le reclamaba a mi abuelo cada vez que él volvía era mi tía. Entonces, claro, tenía mucho inconveniente. Hasta más o menos los 10, 12 años ella fue la niña mimada de mi abuelo. Entonces cuando él comienza a salir, comienza como que a romper más ese vínculo y ellos comienzan a tener muchos problemas. Ella tiene un novio, luego, más adelante, cuando ella tenía como 16, 17 años, ya tenía menos de 20, tiene un novio formal que fue una de las personas que marcó mucho su vida. Se adoraban, se querían muchísimo y estaban comprometidos para casarse. Y recuerdo como ahora que estábamos siempre preparando la boda, que estábamos preparando todo lo que tenía que ver con eso. Mi mamá preparó prácticamente todo. Ya en esa época mi mamá vivía en Venezuela y nosotros estábamos recién regresados también en ese momento. Ya. Y mi mamá comienza a ayudarla muchísimo con los preparativos. Mi mamá es quien compra el vestido, mi mamá compra los souvenirs, todas esas cosas. Estaban todos en cajas, me acuerdo como ahora. Todos los souvenirs lo tenían en cajas y todo lo tenían guardado. La boda era pues prácticamente inminente. Una de las cosas que yo llegué a hacerle a ella, porque yo le hacía muchas travesuras y muchas cosas, porque imagínense, es lo que yo le digo. Mira que yo no la respetara, pero yo la veía a ella como si fuera mi hermana mayor. Es que un día ella está con el novio, yo lo conté en otro video, está con ese novio, pues en la sala de visita. En esa época pues eran novios y la visita era con una chaperona. Chaperona es o la mamá o la tía, una persona de edad que se sienta en la sala y los novios se sientan al lado y ella pues tiene que conversar, o sea, tienen que conversar delante de la tía. Eso se llama chaperona. Pues en esa época era así. Y ellos están ahí ya ustedes saben, y yo estoy mirando por debajo de la cortina. Había una cortina que, no, para ir a la sala, y yo estoy así, en el piso así, mirando por ahí. Porque me encantaba comer boca, me encantaba estar oyendo todo lo que ellos hablaran, no sé por qué razón. Y resulta que ella, ese día, a mí mi mamá me compraba siempre, desde chiquitica mi mamá me pimpaba, o sea, me ponía, ustedes saben. Y mi mamá me compraba set de la Barbie. Y eran unos sets de maquillaje que eran con un lip gloss que olían a fresa de bolita. Yo no sé si ustedes son de esa época, saben de lo que yo estoy hablando. No sé si hoy en día existan todavía. Pero esos lip gloss que eran de bolita, que tenían sabores. Y mi mamá me compraba de eso todo el tiempo. Yo tenía que vivirme poniendo eso. Yo me ponía ese lip gloss, como era líquido, y a veces me corría así, de tanto que me ponía. Hoy en día entonces yo entiendo a Maya. Eso lo tiene ella de mí. En fin, que ese día mi tía coge el lip gloss, no sé si era porque andaba rápido, no sé si era porque olía a fresa, no sé por qué razón, el caso es que ella se lo puso para cuando el novio llegara. Entonces yo estoy ahí mirando por debajo y ella se dio cuenta.
No sé por qué uno de los niños siempre caen cuando uno lo está mirando. Y ella se dio cuenta y cuando me vio, entró rápido para la cortina y me jaló por la oreja. Me paró del piso por la oreja y me dijo, váyase para su cuarto, se estaba comiendo boca. Y a mí me dio un pique tan grande eso, que yo le vocié y que todo el mundo lo oyó. Sí, está bien, pues entonces dame mi lip gloss, que eso es mío. Pues yo que ella lo puso. Ay, qué vergüenza. Ahí me dieron un par de nalgadas, mi amor, cuando ese hombre se fue, claro. Me mandaron a cotar rápido. No se me va a olvidar. Por freca. En fin, que pasa el tiempo. Y nada, que la boda está ya inminente. Faltaba prácticamente, si mal no recuerdo, me parece que era o una semana o faltaban días para la boda. Y le pasó a ella algo muy similar de lo que me pasó a mí aquella ocasión que yo les comenté a ustedes que yo tenía un novio y que pasamos 2 años y que siempre que le hablaba yo de boda como que la cosa resbalaba y resultó ser que era que él tenía una mujer mudada. Se lo conté en otro video si lo quieren pasar a ver. Pues lo mismo. A ella un día una persona, inminente a la boda, va y le dice, ¿y tú te vas a casar? Yo me enteré que tú te vas a casar con fulano. Y dice, sí, claro, es mi novia y nosotros tenemos todo preparado. Le dijo, pero claro que tú te vas a casar con él si él está, él tiene su mujer. Él tiene su mujer y la tiene mudada en tal y tal parte. Ella fue, chequeó, era verdad, fue a la casa, la tenía mudada y la mujer estaba embarazada o tenía un hijo, no me acuerdo ya muy bien. La cosa es que cuando ella volvió para la casa, esa mujer estaba destrozada. Ustedes se pueden imaginar lo que era eso. Recuerdo como hoy en día que eso fue una tragedia, como si alguien se hubiese muerto. Ella llegó a la casa, mi mamá estaba preparando las cinticas para... En esa época se ponían en las bodas una cintita, no sé si hoy se usan. Una cintita con una plumita con el nombre de los novios, ustedes saben. Se le ponía siempre a los invitados y eso. Y mi mamá estaba haciendo eso. Yo incluso la estaba ayudando a doblarla y se la pasaba. Y ella llegó con esa historia, mi amor, y todo el mundo quedó en un tacón, pati difuso. Nadie podía creer que eso fuera verdad. En la noche cuando él llegó a visitarla con su cara muy limpia, como si con él no fuera, lo enfrentó mi mamá, lo enfrentó mi abuela, mi abuelo, y le dijeron que si eso era verdad. Él dijo que era verdad y no tenía más nada que decir y más rápido se fue que deprisa porque los tíos míos, los hermanos de mi tía, le cayeron atrás, le iban a dar una golpiza. Y él tenía un motor. Y me acuerdo como ahora, ese hombre se montó en ese motor y salió, ya ustedes saben, pitando para que no lo lincharan. Pero mi tía quedó completamente destrozada. Eso la marcó a ella toda la vida. Todavía en los años últimos de su vida, ella recordaba todavía eso que le hicieron. Y eso marcó a ella, eso la destrozó. Ella cayó en una depresión total. A partir de ese momento, ella guardó el vestido de novia y años después ella todavía se entraba a su cuarto. Y yo, como era la niña, pues la veía. O sea, desde mí ella no se ocultaba. Se entraba a su cuarto a llorar. Tomaba el vestido de novia y se lo ponía en la cara y comenzaba a llorar. O sea, eso fue algo que la dañó mucho. La dañó mucho. Años después, pasando más o menos esa situación, ella se vuelve a enamorar de otra persona y resulta que sale embarazada. Sale embarazada, ella tenía los 20 y poquitos y en esa época eso era una desgracia total. Una muchacha embarazada sin casarse. El problema fue mayúsculo. Ella empezó al principio quizás un poquito a tratar de ocultar el embarazo, pero fue muy evidente porque ella se puso muy mal. Comenzó a tener muchos mareos, muchos vómitos, muchas cuestiones, muy rápido. Y ese fue otro detonante, otro problema que, por ejemplo, llegó a traer problemas pues, con lo que era mi abuelo y esa cuestión. Y mi abuela la apoyó todo el tiempo, toda su vida, en cada paso que ella dio. Mi abuela siempre estuvo a su lado, siempre estuvo apoyándola. Siempre estuvo con ella. Y eso era algo que a mi abuelo le molestaba mucho. Él le reclamaba mucho que mi abuela le apoyaba todo, le decía. Pero mi abuela en realidad sentía tan amor de madre, evidentemente. Segundo también, que era la última y la más pequeña. Y eso le pasa yo creo que a todas las madres. Con el hijo más pequeño uno es más como que ay, ay, ay. Y además también por todo lo que ella había vivido y había pasado. O sea, todas las otras hijas, como mis tías, mi mamá y todas, habían tenido su novio, el primer novio, se habían casado y hasta el día de hoy todavía están casadas, por ejemplo. O sea, nunca tuvieron ese tipo de problemas que a ella le sucedió. Entonces, era un amor que aparte de ser un amor de madre normal, era un amor también como con pena por todo lo que ella había tenido que pasar, lamentablemente. Y eso, mi abuela estuvo siempre con ella, mi abuelo quería echarla de la casa, mi abuela dijo que jamás en la vida, que si ella se iba ella, mi abuela también. Y siempre estuvo apoyándola.
Nace su primer hijo y su primer hijo era un niño precioso. Ese niño era hermoso. Era un niño gordo, muy, muy grandote, muy gordo. Ese niño nació con 10 libras, mis amores. Eso era una cosa así. Yo en esa época ya tenía, me parece que eran entre 12 o 13 años. Ahí, por ahí va la cosa. Entonces ella era, en ese tiempo ya era secretaria. Ella trabajaba como secretaria en una clínica. Y se iba a trabajar en el día y esas cuestiones, y yo siempre me quedaba durante el día al cuidado del bebé. O sea, mi abuela, pero que mi abuela cocinaba, limpiaba, hacía de todo porque habíamos más personas en la casa y yo era que me encargaba más que nada del niño. Que lo cargaba, que lo arrullaba, que le daba la leche, que le cambiaba el pañal y todas esas cuestiones. Más o menos así, sí, yo tenía como unos 12 o 13 años, era por ahí más o menos. Y ese fue mi primer hijo prácticamente, digámoslo de esa manera. Ahí fue donde yo aprendí a tratar a un bebé en general, ¿verdad que sí? Precioso, precioso el niño. Con su pareja, pues ellos no se casaron, pero ellos vivieron juntos un tiempo. No resultó del todo así la convivencia con ellos dos, pero ellos tuvieron una relación muy buena y él fue extremadamente responsable hasta el día de hoy. El niño vive con él ahora, después de la muerte de ella, y él fue una persona también muy responsable. En ese sentido, a ella le fue bien. En ese sentido le fue bien, en el sentido amoroso, porque él la apoyó desde el instante en que ella salió embarazada, le cubrió todos los gastos, siempre estuvo al pendiente de ella y su niño, en fin, todo. O sea, en ese sentido tuvo mucha suerte. Digo mucha suerte porque hay muchas mujeres que los hombres, ustedes saben cómo es, ¿verdad? Nada, pasa el tiempo, ellos se separan y ya pues no tienen una relación de pareja, sino de padres, y entonces ella conoce luego a otra persona y ella con el tiempo entonces luego sale embarazada otra vez. Sale embarazada de su segundo hijo, ella solamente tuvo 2 hijos. Y esa persona fue una persona que le marcó a ella de nuevo mucho, mucho, mucho su vida. Ella era de las personas como que se entregaba mucho. Era una persona que cuando se enamoraba pues era así como que un amor total. Sale embarazada entonces de ese niño y ese sí que la deja prácticamente abandonada en la casa de nuevo. Y otra vez otra desgracia prácticamente para ella, para su vida, que mira que otro niño, que otras cuestiones. En esa época eso era prácticamente algo, una desgracia, vamos a llamarlo de esa manera. Queda ya embarazada del segundo niño, pero ese niño ella no lo quería tener. Y yo me tiraba siempre las conversaciones, que ella tenía, la vecina era su mejor amiga y también había tenido un niño en las mismas condiciones que ella y siempre andaban juntas, siempre salían juntas, siempre andaban juntas para todas partes y esas cuestiones. Y yo escuché en la casa de la la sobrina de la vecina, era también mi mejor amiga, y ella y yo nos la pasábamos jugando, y mi tía y la vecina, pues ella todo hablando. Entonces yo y mi amiguita comiendo a boca, oyendo todo, y yo fui la primera que me enteré que ella estaba embarazada de nuevo. Entonces ella se lo estaba contando a la amiga y yo estaba escuchando, y yo me pensé por dentro, ya yo tenía lo que les digo, ya yo tenía una edad prudente para saber todo lo que pasaba, para entender la situación. Entonces escuché que ella le dijo que estaba embarazada, que no sabía qué hacer, que quería abortar y esas cuestiones. La mamá de esa muchacha de la vecina era enfermera y comenzaron como que a darle unos té y unas cuestiones para ver si ella abortaba. Y la señora le dijo, no te apures, yo te ayudo, y ella estaba desesperada, me acuerdo de eso. Y nada, que no funcionó. Nada de lo que hicieron funcionó. Ese embarazo como quiera progresó. Y ella hizo un embarazo muy, muy, muy difícil, ese segundo embarazo. Ella vomitaba mucho, se desmayaba en todas partes. En todas partes ella caía redonda. Yo tenía siempre que estar pendiente por si acaso no se fuera a dar un golpe o lo que fuera. Y la pasó muy mal en ese embarazo, muy, muy mal. Luego entonces nada, nace ese niño y ese niño, oh Dios mío, qué niño tan espectacular y bello de nuevo. O sea, mi tía tenía un vientre que esos niños eran preciosos. Ese niño nació de 15 libras, mis amores. No están escuchando mal. El niño era tan grande, que en la cuna que ponen siempre en las clínicas, el niño no cabía. Era así como, puff, justo así. Ustedes saben que es una cama que todos los bebés les sobra espacio. Pues ese niño casi no le cabía el espacio. Y el médico mismo dijo, bueno, vamos a tener que ponértelo contigo en la cama porque imagínate. No sé si fue todas las cosas que le dieron que hizo que ese niño creciera tanto, quién sabe. La cuestión es que salió grandísimo. Nada, después de eso entonces ella, pues, el padre de ese niño de vez en cuando lo visitaba y esas cuestiones, pero él fue muy irresponsable con ella en ese momento. Nada, pasa el tiempo, ella sigue trabajando, ella pone entonces un salón de belleza. Ella pone un salón de belleza y comienza a trabajar, era al lado de la casa. Y así ella podía tener también atendiendo a los niños, lo que fuera, y también podía trabajar. Yo, mi amor, no salí de ese salón de belleza. Supuestamente yo la ayudaba. Yo la ayudaba a lavar cabeza y cuestiones, pero embuste era yo para estar de fresca. Pero ella me enseñó también muchas cosas. Desde esa época fue que yo también comencé a aprender
cosas del mundo de la belleza. Me enseñó a dar tinte, me enseñó a cortar el pelo, me enseñó a maquillarme. Y yo me recuerdo, mis amores, ya en esa época ella ya tenía los 25 o algo así, más o menos. O sea, ya era una persona ya más adulta. Y ella era una chica fashion. O sea, ella era de las chicas, yo la recuerdo a ella como la Carrie Bradshaw de nuestra zona. Muy chic, ella se vestía muy bien, era una chica muy elegante, usaba siempre unos vestidos preciosos. Y no se me olvida un vestido que ella tenía, que lo tenía así puesto arriba alto, y como yo era más pequeña, pues lo veía así, y lo veía así como tan espectacular, y yo siempre pensaba, cuando yo sea grande, yo me quiero ver como ella. Era un vestido de lentejuelas por completo y de tiritos. Ella tenía una piel morena, le voy a dar la foto de ella por algún lado. Ella tenía una piel morena súper tersa, a mi tía nunca le salió una espinilla. Tenía una piel súper tersa, tenía... ese vestido le quedaba a ella espectacular. Entonces ella se lo ponía y se arreglaba y se maquillaba muy bonita. Y yo la veía y decía, ay Dios mío, pero qué bella. Y yo quería ser como ella, y no. Y no sé si lo he logrado. No sé. Aunque hay muchas personas en nuestra familia que siempre me han dicho después que yo crecí, entonces, tú te pareces mucho a Bella y eso. En fin, entonces, nada. En esa época entonces ella comenzó a salir mucho, tenía muchas amistades importantes, tenía muchas amistades conocidas, artistas. Recuerdo que en esa época ella era muy amiga de varios artistas. Eddie Herrera era uno de los artistas que era amigo de ella, iba a visitarnos nosotros a la casa y nosotros lo veíamos en la sala como si tal cosa. Nelson, por ejemplo, Nelson Javier el Cocodrilo también era muy amigo de ella. El mismo Pachá en esa época, que era un jovencito, era muy amigo de ella, también nos iban a visitar a la casa y a bochinchar y a hablar y a chachar con ella. En el salón era que se sentaban. Muchas personas así, muy peloteros también, iban mucho. La cuestión es que ella tenía muchas amistades con muchas personas importantes, muchas personas qué sé yo cuánto, y yo simple y llanamente, pues de pequeña siempre nada más me quedaba así como que comiendo boca. Y decía, Dios mío, yo quiero ser así como ella. Nada, pasan los años, ella entonces se muda de ahí, pasan unos 10 años o algo por el estilo, más o menos. Y ella entonces se muda sola, ya en otra parte. Mis abuelos se separan en ese momento y ella se muda sola. En eso entonces vamos a ir ya con la otra parte de la historia, porque es algo que quiero comentarles, algo muy pues feo que le pasó a ella. Ella en esa época, cuando ya después han pasado tanto tiempo, ella vuelve a tener contacto con el padre de su segundo hijo. Aquel, el que medio raro, ¿no? Que no se ocupó mucho en su momento, como debió. Entonces nada, ella vuelve a tener una relación con él otra vez. Él va ya prácticamente como si fuera su marido, pero en realidad él no vivía con ella. Él la visitaba con mucha frecuencia, llamémoslo de esa manera. Y de esa relación entonces ella vuelve a salir embarazada, ya 10 años después. Ella estaba muy contenta porque esa era una de las personas como que era el amor de su vida después de aquel que la dejó plantada en el altar prácticamente, antes del altar. Y estaba muy contenta. Me acuerdo de eso entonces, que ella estaba muy contenta con ese embarazo. El embarazo iba bien, progresando bien al principio. Y luego entonces ella comenzó a tener muchas complicaciones con el embarazo. Comenzó a tener complicaciones del tipo presión alta, estaba muy mal. ¿Qué pasa? Que en esa época ella cometió el error de ir cambiando de médico. Ella trataba a un médico hoy, no le gustaba, lo cambiaba mañana. La cosa fue que cuando el embarazo ya iba como por los 7 meses más o menos, o 6 o 7 meses, pues algo por ahí, ella se va a la clínica materno-infantil, una clínica pues famosa allá en Santiago, de donde nosotros somos originarios, a tratarse. Y comienza a tratarse con esta doctora, pero ya el embarazo estaba adelantado. Un buen día, como ella era una nueva paciente prácticamente, un buen día ella está en su casa. Ella tenía, en ese momento ya yo vivía sola y ya a Carlos, mi primer hijo, ya había nacido. Y yo tenía una empleada, que era una empleada que yo tenía, que se fue, yo la mandé a trabajar con mi tía, la mandé para que la ayudara y la cuidara durante el embarazo, y ella estaba con ella. Y ese día entonces ella se pone mal, le da un mareo, está en el piso tirada inconsciente, y la muchacha estaba en el colmado. Cuando ella vuelve la encuentra en el piso tirada y la ayuda y llaman a la ambulancia y la llevan entonces por emergencia. En ese momento entonces a mí también me llaman a toda la familia que la tienen en emergencia, que ella se puso inconsciente, que no.
La doctora que la tenía que atender, la que le estaba atendiendo su embarazo en esos momentos, como solamente había tenido, me parece que eran 1, 2 o 3 consultas con ella previas, no la tomó así como que digamos como que en serio, como su paciente. Y eso era más o menos, me parece que era la noche. No me acuerdo bien. La cuestión es que la doctora no estaba ahí en la clínica. Llamaron a la doctora y ella lo único que dijo fue, bueno, yo voy en un rato. Y tardó como unas 5 horas para llegar. En eso tenían a mi tía esperando. Ella siempre había dado luz por cesárea y ese tercer embarazo iba a ser también una cesárea, evidentemente. Pero como la doctora que la estaba atendiendo no estaba, no le dieron la atención y la dejaron acostada en la cama, esperando que la doctora que la estaba atendiendo dijera lo que le iban a hacer. Ella tenía dolores y esas cuestiones y la dejaron ahí esperando. 5 horas esperando, el parto se adelantó, o sea, progresó. Y lo que a ella le pasó fue que en el momento en que la doctora llegó, a ella se le rompió el útero. Se le rompió el útero, se desprendió lo que es el cordón umbilical que une pues la bolsa con el útero en realidad, y se desprende la bolsa con el bebé dentro. Comenzó a tener un sangrado terrible y ahí llega la doctora. Cuando la doctora llega con el esposo era pediatra y ella era la ginecólogo. Él asiste a ella en el parto y ven la situación. Ella se estaba desangrando de tal manera, o sea, ya estaba en un grado tal que ella ya estaba inconsciente. La operaron rapidísimo, pero ya era muy tarde. Ella estaba muy, muy mal y a ella le da un ataque cerebral y le da un derrame cerebral. El mismo doctor incluso, el esposo de ella fue quien le donó sangre. Hubieron que ponerle sangre enseguida y fue tan rápida la situación y ellos se sentían tan culpables que el mismo esposo de ella enseguida, venga, y le pusieron la sangre que eran del mismo tipo por casualidad. Y eso, ella como que por salvar un poco la situación, ella se vio prácticamente muerta. Y sucedió algo muy extraño con la bebé. Supuestamente era una niña. Digo supuestamente porque ella no se había hecho sonografía antes para saber el sexo. En esa época no eran tan usadas como hoy. Cuando ellos salen de cirugía, le dicen, ella está muy mal, está en estado crítico, no sabemos si sobreviva, y la bebé ha muerto en el parto. Le dice a sí mismo, la bebé ha muerto en el parto, a los que estaban ahí. Uno de ellos era mi tía, y ella se acuerda como el día de hoy y nos repite la historia. Luego entonces una enfermera sale con algo envuelto, ¿verdad que sí? Y le dice, ¿quién quiere ver la niña? Y ellos estaban tan en shock en ese momento de la situación, de lo que le estaba pasando a mi tía, que estaba prácticamente, ella estaba en coma, no se sabía si iba a despertar o no, que mi tía y otra persona que eran las que estaban ahí, le dicen, en ese momento que salen con esa noticia, los otros estaban por llegar ya, entonces después, porque fue algo, ¿no? Le dice mi tía, no, está bien, ahora no. De todas maneras, ella nos explica a nosotros, luego la familia nos dijo, que ella no consideró que en ese momento era el mejor momento para ella ver a la niña, que ya estaba muerta. Ella estaba en este momento preocupándose porque mi tía sobreviviera y esas cuestiones. La cuestión es que ella no la vio con sus ojos, pero ella sabe perfectamente que la enfermera le dijo, ¿quieres ver a la niña? Luego de eso entonces pasan un par de horas, llega más o menos más gente, llega más gente de la familia, llegamos nosotros, mi mamá y cuestiones. Y cuando comenzamos a preguntar entonces nos dicen que ya el feto, que nació de tiempo, estaba, que ya ellos lo habían puesto en la morgue, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya no lo podían sacar porque preguntaron y nadie dijo en su momento. Y sale el doctor, que supuestamente era también el pediatra, y le dice entonces a otras personas de la familia que había sido un niño. Entonces, en ese momento, nosotros quedamos siempre muy confusos. ¿Había sido una niña o había sido un niño? O sea, no, hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué fue. Porque después de esa primera vez que ofrecieron enseñárselo, jamás nadie lo vio. Nunca nadie nos lo entregaron, pusieron mil excusas. La cuestión es que el niño el feto en realidad nunca apareció. Eso es algo que después le perturbó mucho la vida a mi tía, después, en años futuros. No saber qué fue lo que pasó con ese feto en realidad. Después de eso entonces ella quedó en coma por 3 meses. Ella no se movía, ella no hablaba, no abría los ojos, nada. Estaba entubada por todas partes, estaba completamente inconsciente. Cuando al final la dan de alta, ella se va conmigo. Yo me la llevo para mi casa, o sea, mi casa donde yo vivía, que era la casa de mi mamá. Como les digo, yo vivía sola en esa época, ya yo tenía a mi hijo Ariel, Carlos, ustedes lo conocen como Carlos, incluso y todo eso yo me la llevo entonces para mi casa, para cuidarla yo en mi casa, porque yo tenía
las condiciones. O sea, yo tenía servicio, yo tenía un cuarto pues que ella podía pues quedarse con todas las comodidades, podía tener una persona, por ejemplo, que me la atendiera, tenía una vecina que era enfermera que se había dispuesto pues a atenderla con cambio bueno, cuestiones no que eran necesarias, y yo me la llevé para mi casa. Ella se quedaba conmigo todo el tiempo ahí, y recuerdo que esa recuperación fue terrible. Al principio ya no podía hablar normalmente, o sea, ella perdió mucho la capacidad del habla. Ese derrame cerebral que ella le dio pues la dejó muy mal. Al principio no podía caminar del todo, estaba muy mal. ¿Qué pasa? Que en esos primeros días que ella está en mi casa, ella tenía los senos muy llenos de leche, ella daba mucha leche cuando ella tenía hijos. Y en ese momento, en los primeros días, ella todavía no recordaba qué era lo que había pasado. Y comenzó a preguntarme, ¿y mi barriga? ¿Y qué pasa? ¿Y qué me está pasando? ¿Y por qué yo tengo los senos así? ¿Dónde está el bebé? Yo, en principio, no quería contarle la verdad, porque ella estaba muy ilusionada con ese embarazo. Ella creía que era al final la niña que ella siempre había querido tener, tenía 2 varones. Y cuando yo se lo conté al final, que en realidad lo que había pasado era que el bebé se había muerto, entonces ella comenzó a preguntar que dónde estaba, que ya lo quería ver, que lo quería visitar. Y cuando nosotros le dijimos que en realidad nosotros no habíamos tenido el feto nunca con nosotros, que nosotros no lo habíamos visto y que tampoco lo habíamos enterrado, a ella le dio una crisis terrible. Ella se puso muy mal, comenzó a golpearme, comenzó a decirme que por qué, me taraqueaba, me hacía así, que dónde estaba, que era mentira, que se lo buscara. Eso fue terrible, vivir eso con ella. Se pasó ese día sin hablar, sin comer. Al otro día yo le llevé la comida, no quería comer, ella no quería beber, ella no quería hacer nada. Eso le hizo tan mal a ella la noticia, que le volvió a dar otro derrame. Y en ese otro derrame que le dio, ella duró 3 meses de nuevo en el hospital en coma otra vez. En esa ya nosotros pensábamos que ella se iba a morir. Ya, ella sí soltaba como un líquido, era como una baba, y ese líquido venía siempre como con sangre. Y tenía una sonda y tenía todo eso. Terrible. De esa ella se recuperó. Ella se paró, o sea, no se murió, pero quedó muy mal. Ella no caminaba bien. Caminaba un poquito, ¿no? Y además también tenía problemas de lenguaje. Había olvidado muchas cosas. Eso fue algo muy mal. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Que esa pareja que la había dejado abandonada la primera vez con el otro hijo, en esta ocasión, desde que ella dio a luz, desde que él supo que ella estaba mal en el hospital, jamás fue, nunca la visitó. En todos los tiempos que ella estuvo en recuperación después de ese parto terrible, tampoco nunca la fue a ver. Terrible, mis amores. O sea, es increíble cómo llegan a existir hombres que puedan llamarse hombres que sean de esa manera. O sea, terrible. Después de eso, mis amores, pasaron muchísimas cosas también en su vida. Ella tuvo una vida trágica, prácticamente. Voy a saltar ya a la parte final, y es cuando ella conoce ya a otra persona, muy buena persona. Se mudan, compran una casa juntos. Ellos se van a vivir entonces juntos. Era fuera de la ciudad, del centro donde nosotros vivíamos, y se muda para allá. Y ella tiene una vida muy tranquila, tiene una vida muy bonita, muy lo que ella había merecido después de tantas cosas. Y cuando nosotros pensábamos que todo estaba muy bien y que ella había encontrado la persona ideal, responsable y todas esas cosas, resulta que se le declara la enfermedad. Y nos enteramos que ella está enferma. Ya para esa época se le declara la enfermedad cuando yo apenas estoy a punto de irme para venir aquí a vivir a Alemania, y comienzan los tratamientos. En ese momento entonces mi hermana es la que se queda al cuidado de ella, cuidándola, atendiéndola, medicamentos aquí y allá. ¿Qué pasa? Que ella comete un grave error. Ella le dijeron que tenía la enfermedad, el doctor, cuando fue a hacerse un chequeo, y le dio tanto miedo el diagnóstico que nunca se lo comentó a nadie. No se lo dijo a nadie, nunca hizo un tratamiento. Ella pensó, cuando le dijeron el diagnóstico, tienes cáncer, ella pensaría, me muero mañana. Entonces no lo comentó. Cuando nosotros nos enteramos de que ella estaba tan enferma fue cuando ella colapsó. Y ya en ese momento ya no había nada que hacer. Ya era extremadamente avanzado. Después que nosotros nos enteramos, ella duró un par de meses solamente viva. Y
Así murió. Murió de cáncer, en una cama, rodeada de la familia, por suerte, de sus hijos. Hoy en día sus hijos son chicos grandes, enormes. Mis sobrinos, que para mí son como si fueran mis hijos, tienen una vida muy, muy tranquila. Uno vive con su papá, como les comenté, y el otro vive con mi tía, con una de las hermanas de mi tía, que también está casado, tiene un niño precioso actualmente. Y eso, o sea, tienen una vida muy tranquila. Recuerdan con muchísimo amor y cariño a su madre, evidentemente, de todos los sacrificios que ella hizo para tenerlos a ellos y cuidarlos y siempre estar al pendiente de ellos. Y gracias a Dios, a pesar de que le falta a su madre, cuando ella muere, pues ellos estaban un poquito más grandes y pues no sufrieron mucho por eso. Eso, más o menos, mis amores, fue la historia de vida de mi queridísima tía Bella. Entonces, todo homenaje que yo le pueda hacer a ella con el nombre. Perdón, mis amores, yo no suelo hacer eso. Discúlpenme, o sea, yo nunca he hecho eso en ningún video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.